Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre un gráfico que lleva circulando varios días por Twitter. Este gráfico pertenece a un artículo de Libre Mercado en el que se narraba cómo había sido pues, el crecimiento desde el año 1868 hasta la actualidad. Y bueno, básicamente este gráfico que estáis viendo no tiene ninguna polémica, es simplemente ver la tasa anual de crecimiento de España, como ya digo, desde el año 1868 hasta los días de hoy. Y bueno, la polémica, por así decirlo, surge a raíz de que mucha gente, muchos tuiteros, hayan usado este gráfico como digamos de forma arrojadiza para hacer ver que durante el franquismo se creció muchísimo más que por ejemplo en la democracia. O sea que el franquismo tenía una economía muchísimo mejor que la que tenemos actualmente. A ver, esto tiene su parte de razón. Es verdad que durante el franquismo se creció mucho, pero lo que no podemos hacer es olvidar todo lo que hubo antes. Y lo que hubo antes fue una guerra civil que destruyó muchísimo en España. Si ya una crisis como la que tuvimos en el año 2008 dejó secuelas tan importantes como las que tuvimos, destrucción de empleo, destrucción de empresas, 6 millones de parados, un incremento de la deuda estratosférica, un a punto de quiebra de España, pues imaginemos todo lo que trae una guerra. Esto, por cierto, para los que dicen que al capitalismo y al liberalismo en general les gusta la guerra o son favorables a la guerra. Es decir, cuando en realidad lo peor que le puede pasar a una economía capitalista es una guerra. Y ya, por supuesto, esto no tiene una guerra, no tiene ni pizca de liberalismo y tampoco hace falta estar muy leído sobre el liberalismo para saber esto. Pero bueno, sigamos. Como ya digo, la economía de España durante la guerra civil tocó fondo y en cuanto empezó a haber cierta estabilidad, aún estando en una dictadura, la dictadura franquista, pues digamos que ya empezó a recuperar algo de todo lo que había sido destruido. Tengamos en cuenta que unas tasas de crecimiento como la que llegó a tener España durante este periodo, de en torno al 5 al 6% llegó a tener incluso, no son tasas de crecimiento normales. Así que es verdad que se puede dar la situación de que en 1 o 2 años se pueda crecer en torno al 5, el 6 ya me parece demasiado, durante un periodo estable, un periodo normal, y sería una gran noticia. Pero si se crece de forma muy prolongada, la evidencia histórica no lo demuestra, si se ha crecido a tasas tan altas, no es debido a que se venga de una situación normal de estabilidad, sino que más bien se viene de periodos como el que ocurrió en España, de periodos de guerra, y bueno, no es algo único de España, sino que también ha sucedido en otros países. Por ejemplo, para que veamos que esto no es algo único de España. Durante la guerra de los Balcanes también hubo muchos países, los que estuvieron inmersos en esa guerra, que tras haber destruido mucho su economía, o al menos parcialmente, durante los años que duró la guerra en su país, a poco que ya se estableció un periodo de estabilidad, volvió a crecer a tasas muy altas. Por ejemplo, en el caso de Eslovenia, en el que la guerra acabó en el año 1991, aunque es verdad que fue una guerra muy corta, que duró en torno a 10 días, pues esto ya provocó que la economía eslovena cayera en torno a un 9% en el año 1991, y que a partir del año 1994 hasta el año 2007 la tasa de crecimiento anual durante este periodo, desde el 94 hasta el 2007, fue de en torno al 4,38% anual. En el caso de Serbia, desde el año 2000 hasta el año 2008, se creció en torno a un 6,7% de forma anual. En el caso de Macedonia, desde el año 2002 hasta el año 2008 se creció en torno al 4,31%. Esto es para que veamos que tras periodos de guerra, por más o menos dañina que sea, es verdad que cuanto más dañina es una guerra, más durará el periodo de crecimiento, más tardará en regenerarse la economía, pero cualquier periodo de guerra es muy negativo para la economía, y eso explica por qué crece a tasas anuales más elevadas que si fuera una economía, si fuera un país estable y que no viene precedido de una guerra. España, por su parte, creció en torno al 4,4% durante el franquismo, es decir, desde el año 1939 hasta el año 1975. Hay que tener en cuenta que todo el tejido empresarial que se destruye durante una guerra luego ha de volver a crearse, es decir, a poco que ya hay estabilidad en un país, pues se volverá a crecer de forma económica, se volverá a crecer como país, y esto explica las altas tasas de crecimiento. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que el que haya una guerra para un país sea ni muchísimo menos bueno, sino que lo que quiere decir es que es muy fácil destruir toda una economía de la noche a la mañana,
pero es muy complicado, no es nada sencillo volver a crearla, volver a hacer resurgir un país, una economía después de una destrucción masiva. Y eso explica en parte, o en muchísima parte, que se crezca a tasas altas, a tasas desorbitadas, por así decirlo, durante un periodo largo de tiempo. Bueno, para explicar por qué después de una guerra se vuelve a crecer a tasas superiores que si hubiera habido una crisis económica, voy a utilizar esta pelota de tenis. Es decir, esta fue España durante la crisis económica del año 2008. Y esta fue España durante la guerra civil. Es decir, esta es una forma muy simplista de decirlo, pero creo que se entiende bien. Es decir, es una especie de efecto rebote. Es decir, cuanto más cae una economía, mayor sea el hundimiento que se produce en esa economía, mayores tendrán que ser las tasas de crecimiento, y a poco que se vuelva a crear empleo, a poco que se vuelva a regenerar la economía, se volverá a crecer a tasas muy elevadas. Como ya digo, y por aclararlo, no es que una guerra sea buena para el crecimiento económico. Es todo lo contrario, lo que pasa es que parece muchísimo más viendo los gráficos. Por tanto, y por acabar ya, la explicación de por qué se creció tanto durante el franquismo no se explica tanto por la economía propia del franquismo, sino más bien por el hecho de que veníamos de una guerra civil. Como ya he explicado anteriormente, durante una guerra, por breve que sea, se destruye mucho la economía. A una economía lo peor que le puede pasar es que haya inestabilidad en ese país, inestabilidad política, inestabilidad social, etc. Y a poco que se le vuelva a dar estabilidad, lo normal es que la economía siga creciendo, vuelva a crecer. Por tanto, a poco que se le dio estabilidad a España después de la guerra civil, la economía volvió a crecer y volvió a recuperar parte de todo ese tejido que se destruyó durante la guerra. Por tanto, no, la economía franquista no es ningún ejemplo a seguir en materia económica.